F es la función a la que le queremos calcular el área bajo su curva. X sub y son todos los punticos derechos, izquierdos. Bueno, ya vamos a ver cuáles son los izquierdos, los derechos y los de la mitad. Y el de X hace el papel de ancho, ancho. Y el f de X sub y hace el papel de altura. Porque sabemos que el área de un rectángulo es base por altura o, bueno, esto ya no es lo mejor, base por altura. Esa sería el área de un rectángulo. ¿Qué hace la sumatoria? La sumatoria suma todas esas áreas y el límite lo que hace es que toma infinitos rectángulos para hacer más precisa la aproximación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros para calcular, bueno, entonces esto se conoce como las sumas de Riemann. Y ya vamos a ver otra vez en otro ejemplo de que hacer estos cálculos es un poquito engorroso. Si la función es fácil, por ejemplo, la función de... Ay, se me está acabando el marcador y no tengo tinta. La función x o la función x al cuadrado, pues son funciones relativamente sencillas. Entonces, este lado pues podría ser viable, pero pues va a seguir siendo un poquito largo. Pero entonces, ¿qué pasa si ya tenemos funciones como, no sé, el logaritmo de x al cuadrado menos 1? Ya eso se vuelven cálculos cada vez más complicados. Entonces, para eso se creó la integral. La integral se puede ver como, bueno, y todo esto en un intervalo a b. La integral se puede ver como, pues, la integral en un intervalo a b de la función en todos los puntos de ese intervalo por un diferencial de x. ¿Listo? Esta es como la noción básica de la integral. Ya vamos a empezar a ver ejemplos y espero que yo a veces bueno, esto está como por bien. Este también. Ah, no, pues esto es lo que hay. Listo. Entonces, ya vamos a empezar a ver qué es lo de si tomo los rectángulos en el borde derecho, en el izquierdo o en el centro. ¿Por qué? Supongamos, tenemos una función. Una función. Si se está viendo muy clarito, me dicen el cambio de marcador. Es que esta me gusta más por la punta. Creo que seguimos con lo correcto. Supongamos que nosotros tenemos una función, no sé, tenemos esta función, y le queremos calcular el área en este intervalo. Entonces X, esto es Y, en el intervalo AB. Entonces, el método de Leibniz, de sumas de Riemann, lo que dice es que empezamos a partir el intervalo en rectangulitos. Entonces, en rectangulitos. Con el mismo ancho, eso es muy importante. Tienen que ser del mismo ancho. Listo, aquí pues lo estoy tomando ancho de cuadrito por cuadrito más o menos. Bueno, ampliemos esta función. Entonces, esto es simplemente lo que hace la suma de Riemann. Parte el intervalo en muchos rectangulitos con ancho delta de x. Formulita a saberse. Delta de x es igual a b menos a sobre el número de rectángulos en los que va a partir el intervalo. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso pues sería n igual a 6. Pero para hacer el cálculo muy exacto, tomamos infinitos rectángulos, o sea, muy pequeñitos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos en este caso 6 rectángulos, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener un área 1, un área 2, un área y a su i, hasta un área a su e. ¿Qué va a pasar? Que nos va a sobrar área. Vea que los rectángulos se salen por encima de la función. Entonces nos va a sobrar área. Entonces nosotros vamos a decir que el área de la figura, pues el área bajo la función va a ser menor o igual a, al área cuando tomo los rectángulos con el borde derecho. Al borde derecho quiere decir que la función
el rectángulo toca la función por el lado derecho. ¿Listo? Entonces esto se denotaría así. R sub 6 quiere decir que partí el intervalo en 6 rectangulitos con el borde derecho. Eso quiere decir la R, right, derecha. Entonces estos punticos harían pues el papel. Disculpa, y ese n ahí igual a 6, ¿qué significaría? Que partimos el intervalo en 6 intervalos. En este ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rectangulitos. Entonces, ¿quién sería este puntico? Sería X sub 1. Este sería X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5 y este X sub 6. Es que esas puntas no me gustan. ¿Y cómo calculo esos X? Para eso está la fórmula de X sub y, donde X sub y es ¿quién? Es A más y veces delta de X. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien, muchachos? Muchachos. Listo. Excelente. Excelente, listo, muchachos. Entonces, esto sería un ejercicio típico cuando nos pidan que tomemos los rectángulos en el borde derecho, en los extremos derechos. ¿Qué pasa? ¿Qué va a cambiar si lo hacemos con el extremo izquierdo? Hay que notar es que el último puntico va a ser igual a B. O sea, X sub n va a ser igual al punto B. ¿Listo? ¿Qué va a cambiar entonces cuando tomemos los de la izquierda? Va a cambiar en lo siguiente. Entonces, pues tenemos otra vez una función y ya voy a tomar, bueno, voy a hacer esto un poquito más empinado para que se deje ver bien. Así. Ya el bordito que va a tocar la función va a ser el bordito izquierdo o el extremo izquierdo del rectángulo. Entonces ya los rectángulos se van a armar de esta forma. Listo, que el borde izquierdo toque la función. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo calculo el área de cada rectangulito y lo suma, pues va a seguir siendo una aproximación más o menos mala. ¿Por qué? Porque me va a hacer falta área, ¿verdad? Que por acá. Esa área no la encuentro con las fórmulas de los rectángulos. Entonces esa área me sobraría. Entonces uno que puede decir que el área bajo la curva, esta área, va a ser mayor al área tomados, al área de los rectángulos tomados por la izquierda. Significa la L, left, izquierda. Entonces, con eso uno puede hacer una aproximación bastante buena por el teorema del sándwich que debieron ver en cálculo diferencial. Entonces, con toda seguridad, el área bajo la curva va a estar entre el área cuando yo tome los rectángulos por la izquierda y el área de los rectángulos cuando yo tome con el extremo derecho. Muchachos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Yo tengo una. Sí, dime. Cuando la función no sea como estrictamente creciente o decreciente, Se sino que cambian. si se toma, por ejemplo, por derecha o por izquierda, van a haber puntos donde va a quedar por arriba la función o por Sí, debajo. sí, Ahí uno cómo tomaría el área. Pues que se aproxima al área o mayor, menor. va a pasar prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Pues dependiendo cómo sea la función. Por ejemplo, si es así y yo tomo los izquierdos, entonces en este lado va a faltar, ¿cierto? Estoy tomando los izquierdos. Pero en este lado me va a sobrar. Listo, en este lado me va a seguir sobrando. En este lado me falta, en este lado me sobra. Pero se va a seguir cumpliendo como la simetría. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Entonces, muchachos, vamos a hacer un ejemplo. Esto era como una teoría para que entendieran bien cuando le hablaban de los rectángulos izquierdos y los derechos. Ah, se me olvidó decirles una cosita. La formulita para los punticos en el lado izquierdo es, a ver, ¿cómo será? Espérenme, la busco, que las cositas siempre se me olvidan un poquito.
Esa es X sub y. Bueno, simplemente va a ser A más y menos 1 por delta de X. ¿Alguien me confirma? Los que están viendo integral, pues. Ven, una pregunta, ¿dónde queda la grabación? No, es acá, es así, perdón. Es X sub y menos 1 y es lo mismo. A más y por delta de X. O era así, Cristian, como la tenía antes. La verdad no recuerdo, no la tengo anotada. Es que esa casi no se utiliza. Utilizan casi siempre los de la derecha. Bueno, Juan José, yo les comparto por el grupo. Bueno, para las personas que entraron hoy por primera vez, ayer simplemente hice un pequeño repaso de diferencial. Empezamos a hablar de sumas y tocamos un poquito de temas como de lo que se va a ver en el curso. Hoy pues seguimos en sumas de Riemann. Ayer hicimos 2 ejemplos y ya voy a continuar con ejemplos. Les voy a compartir el link del grupo de WhatsApp por donde voy a enviar toda la información, las clases, los horarios y las grabaciones. Las grabaciones, como les decía al principio, me tienen que tener un poquito de paciencia porque las suben al Drive primero y ya luego me las comparten a mí. Entonces, primero sería eso. A ver, yo les comparto el link otra vez para los que están por primera vez. Listo, aquí ya envié el link. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer un ejemplo. Espero pues que todo hasta aquí haya estado bien explicado, hayan entendido cualquier cosa. Para los que entraron por primera vez, no sean tímidos, pueden interrumpir cuando quieran, preguntar. Obviamente no van a preguntar como cuánto es 1 más 1, pero preguntas pues como coherentes. ¿De dónde tenía ese ejemplito? Un bolaco. Espérame que tenía un ejemplo de más de bacán y se me voló. Dice, evalúe la suma de Riemann de esta función. De esta función. F de x es igual a x al cubo menos 6x. Y nos dicen, tomando puntos extremos de la derecha. Nos dicen que a es igual a 0. Nos dicen que a es igual a 0, o sea, nos dan el intervalo. Y nos dicen que tome 6 rectangulitos, o sea, con n igual a 6. Entonces, primero que todo, ¿cuál es la formulita? La suma de Riemann es el límite de n cuando tienda en este caso. Bueno, aquí no es necesario el límite. Sería r igual a 6, denota que son rectángulos tomados a la derecha con 6 rectangulitos. ¿Y eso qué va a ser la suma de Riemann? Una sumatoria desde igual a 1 hasta n. ¿Y quién es n? N nos dicen que es 6. ¿De quién? De f, de x. Manito, pero ahí estaría faltando el límite, ¿no? Mano, el límite es cuando no tenemos... El límite se toma cuando n es infinitamente grande. Si yo tomo el límite de n a infinito, no voy a hacer nada, porque es que me están diciendo que tome 6 rectángulos. ¿Listo? Entonces, nos dicen, encuentre esto, encuentre la suma de Riemann para esta función en este intervalo con 6 rectangulitos. Si quiere, pues pueden dibujar esa función, esa la pueden dibujar en GeoGebra y dibujan los rectangulitos, pero pues no es necesario. Entonces, ¿qué elementos necesitamos para calcular esto? Necesitamos el x sub y el delta x. ¿Quién es x sub y? X sub y es igual a más y delta de x. Y delta de x, ¿quién me dice cuánto es? B menos A sobre N. B menos A sobre N. Pero Y tenemos todos los... es sobre N. Es sobre N. Listo. ¿Quién es B? Es 3 menos 0, o sea, 3 sobre N. ¿Y quién es N? N es 6. O sea, que el delta de X nos va a dar, ¿quién? 1/2. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta acá?
Me quito el buzo que me dio calor. ¿Estamos bien? ¿Alguien se perdió calculando el delta de X? Es una resta y una división. Bueno, espero que me confirmen, pues. Entonces, después de tener el delta de X, calculemos el X sub Y. El X sub Y, ¿quién sería? Sería A. A es 0. Más Y veces el delta de X, que es un medio. En conclusión, los punticos serían Y veces un medio. Pero Y, vean que va desde... Ah, bueno, eso ya lo vamos a mirar. ¿Listo? Entonces el X sub Y nos dio Y por un medio. Entonces ya vamos a decir R sub 6 es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta 6 de la función. ¿Quién es la función? La función es X al cubo menos 6X. Entonces, donde estén las X, vamos a reemplazar X sub Y, que a su vez X sub Y es Y sobre un medio. Entonces esto nos va a quedar como Y por un medio al cubo menos 6 veces Y por un medio. Todo esto multiplicado por el delta de X, o sea, un medio. ¿Qué tenemos que hacer ahora, muchachos? ¿Quién me dice? Sumatoria, ¿no? La sumatoria. ¿Qué sería? Empezar a reemplazar. Y por 1 acá. Multiplicar, restar y tenerlo ahí. Y luego a eso sumarle cuando y vale 2. Y luego cuando y vale 3. Y luego cuando y vale 4. Truquito. Primero que todo, dejemos el 1 medio quieto. Ese haga de cuenta que lo sacamos de factor común, entonces lo dejamos ahí. Entonces, para eso, pues para no hacernos tan largos, yo tengo mi calculadora, acá. Empezamos. Si la I vale 1, entonces sería 1 por 1 medio sería 1 medio. 1 medio al cubo, bueno, hagámoslo acá, paso por paso. 1 medio al cubo sería 1 octavo. Menos I por 1 medio sería 1 medio, por 6 sería 3. Listo, entonces esto por aquí. Esperen que esto está por aquí. Sería 3. Esto es el resultado cuando I vale 1. Más, aumentémosle 1 al contador de I, cuando I vale 2. Entonces sería 2 por 1 medio es 1. 1 al cubo es 1. Menos 2 por 1 medio es 1 por 6, 6. Esto es cuando I vale 2. Y empezamos a hacer ese trabajo hasta cuando la I llegue a 6. ¿Listo? Este ejercicio pues ya se vuelve un poquito tedioso, pero pues es relativamente sencillo. ¿Listo? En conclusión, pues ya terminan el ejercicio. Esto les va a dar menos 3.9375. Listo. Esperen, yo dibujo esa función para mostrar. ¿Alguien rectifica que sí ese valor? Voy a hacer toda esa sumatoria. Hola, ¿puedes repetir cómo hiciste esa sumatoria, por favor? Empiezas a darle valores ahí. Bueno, esta es una manera de hacerlo. Ya les voy a mostrar otra manera que es, creo que más fácil. Muchachos, ¿qué se puede concluir? ¿Por qué nos dio menos? Ustedes dirán, ay, ¿por qué eso dio menos? ¿Por qué? Porque la función, esta función en el intervalo 1/3 es así. De 1 a 3 es como está en el eje negativo. En el eje Y negativo. Entonces, por eso esta área da negativo. Si fuera en este intervalo, pues tendría que dar positivo. ¿Listo? Miremos cómo hacerlo de otro modo para no hacer este tipo de proceso. Lo que va a cambiar es que en este método que lo estamos haciendo, estamos probando a la vez toda la sumatoria en los diferentes puntos X sub Y. Otra manera es, primero que todo, encontrar los puntos X sub Y. Entonces, ¿quién sería X sub 1? Sería cuando Y vale 1, o sea, 1 medio.
¿Quién sería x sub 2? Sería 2 por 1/2, sería 1. X sub 3 sería 3 medios. X sub 4 sería 4 por 1/2, o sea 2. X sub 5 sería 5 por 1/2, o sea 5 medios. Y X sub 6 serían 6 por 1/2, o sea 3. Aquí ya encontramos todos los puntos. Entonces, ¿ya qué sería? Simplemente reemplazarlos acá. Entonces, tendríamos que R sub 6 es 1/2, que es el delta de X, que va a multiplicar a toda la sumatoria. Entonces, ya simplemente tendrían que evaluar la función en X sub 1, que es 1/2, más la función en X sub 2, que es 1, más la función en X sub 3, que es 3 medios. Y así hasta el X sub 6. Es otra forma de hacer lo que habíamos hecho antes, pero como de una manera más organizada. Esto lo pueden hacer de una vez en la calculadora, sería evaluar 1/2 en la función. Eso ya lo deben hacer, eso es simplemente reemplazar y computar. Listo, y pues les tendría que dar lo mismo. Simplemente les presenté como dos maneras de resolverla o organizar el procedimiento. Muchachos, preguntas, ¿estamos bien? No me han callado que me aburro y me duermo. Nítidos, nítidos. Excelentes. Si es que los quiero, que me hablen porque si no me duermo. Bueno, sigamos. Qué pena ahí preguntar, pero este tipo de como asesorías, ¿cada cuántos las hacen? Pues de Bueno, muchachos, antivirus. para los que no entraron ayer y no son repitentes del semestre pasado, las hacemos prácticamente cada que ustedes las pidan o cada vez que yo quiera. A mí me gusta pues bastante enseñar, integral me gusta mucho, entonces voy a tratar de hacer 2 o 3 por semana. Claro que ya me como he comprometido como también de dar de diferencial y de varias variables, entonces de pronto ahí les podría dar menos y me empiezo a dar bastantes en varias y en diferencial. Vamos a ver cómo reaccionan esos grupos. Y los lunes, ayer me habían dicho como que si iba a crear un espacio de asesorías para que me llegaran con preguntas particulares o para que les ayudaran en algún ejercicio. Y pues ya eso pues a mí no me lo pagarían, pero sería simplemente pues por ayudarles. Voy a estar los lunes desde ¿qué hora salgo? Desde la 1 por ahí hasta, no sé, hasta las 6. Sí, yo creo que más o menos hasta las 6 de la noche en la terraza del 14. ¿Listo? O si me cambio de lugar, les avisaría. Eso sí, no me vayan a llegar a la 1, me llegan a la 1:15, 1:30, que me dé tiempo de almorzar. Entonces, los lunes, entre la 1:30 y 6, pueden irme a buscar a la terraza del 14. Eso sí, no me vayan a llegar a decir que les hago un ejercicio. Lleguen y con preguntas puntuales, como que cuánto hasta integrar, ¿Podrías cuánto es una repetir factorización, o que les explique algún procedimiento, etcétera. Sí, dime. de qué horario? No te escuché. Desde la 1:30 hasta las 6 de la tarde, en la terraza del 14. Ahorita, pues me presento bien formal para los que no estuvieron ayer. Pero es que es solamente los lunes. Sí, solo los lunes, los otros días sí me queda imposible. O sería darles taller o quedarme en la universidad para que me lleguen con preguntas. La terraza del 14. Listo, en el tercer piso del 14, la terraza que apunta hacia el agua. Bueno, sigamos. Entonces, esto es otro ejercicio típico de sumas de rima. Ayer vimos otro bastante interesante que mandé por el grupo de WhatsApp del proceso. Ahorita lo reenvío para los que no estaban. Y entonces yo ya quisiera empezar a hablar de propiedades de la integral de Fourier. O si tienen algún ejercicio por ahí de algún taller, muestren para hacerlo, porque de estos ejercicios son más bien poquitos. Pues permiso. Sí, yo tengo uno que dejó el profesor hoy, pero dice que escriba el siguiente límite como una integral. Entonces, Envíalo por WhatsApp, porfa. Envíe el anuncio por WhatsApp. Me queda más fácil. ya lo mando ya. Luis, también mande. Todos los que
manden ejercicios pues, por WhatsApp, yo elijo uno ahí el que sea más bacano, del que aprendamos casi que todo eso más de rima. Bueno, a ver. Parce, no, dame esa suma que no, no la entiendo. Nos dice el ejercicio, calcule. Este WhatsApp virtual se está tildando mucho. Bueno, ahí discúlpame que se está tildando ese WhatsApp horrible. Bueno, entonces les voy contando. Si es útil la suma de Riemann a la hora del parcial, es que alguien del semestre pasado de integral me dijo que eso no les sirvió. Muchachos, ¿por qué empezaron a hablarles de sumas de Riemann? Simplemente les empezaron a hablar de sumas de Riemann para introducirles la idea de lo que hace una integral y el significado. Cuando ustedes estén, por ejemplo, para el segundo parcial, usted no es que se vaya a poner a calcular una integral por definición. Esta es la definición. No sé, casi todas las definiciones de cálculo nacen en el límite, con un límite. No sé si recuerdan que la derivada de x de una función era el límite de cuando h tendía al infinito, de la función evaluada, bueno, se me olvidó la definición, pero así empezaba la definición de la derivada. Similarmente empieza la función de la definición de la integral, que la definición de la integral es por sumas de Riemann, ¿listo? ¿Cómo convertimos una suma en una integral? Ya vamos a hacer ese ejemplo. Espérate que es que no me cargan los ejercicios y este man me había mandado esa foto volteada, pero ya la voy a descargar. Ah, bueno, creo que aquí ya la había enviado al derecho. Sí, sí, ya la habían mandado al derecho. Entonces nos dicen, escriba el siguiente límite o suma de Riemann como una integral. Entonces vamos a pasar de la suma a una integral. Entonces nos dicen el límite de igual 1 hasta n de 96 veces n sobre 2n más 4i al cuadrado. ¿Nos dan otro dato? No, solo ese es el dato. ¿Solo es ese dato? Uy, Sí, es que la idea es calcular delta de x y el intervalo también. Es complicada, es complicada. Uy, 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 uy. Bueno, si no nos dan el intervalo, bueno, ese primero que todo, ese ejercicio ya es bastante interesante. ¿Por qué? Porque no nos dan el intervalo. Y para sacar el intervalo, no, es que creo que el intervalo se necesita sí o sí. Espérenme en consulta. No, yo lo llegué a hacer con y la idea es sacar el intervalo a partir de la fórmula. Qué pena, no te escuché Entonces, nada. Está recortado. ¿me escuchas bien? A ver, habla ahora. Hola. Hola. Si ese ejercicio como tal no te dan el intervalo, la idea era sacarlo a partir de manipulaciones algebraicas. De manipulación algebraica, listo, ya lo vamos a ver. Manipulación, yo creo que este era un parcial viejo de esos de Fernando Rivas. A ver, Del semestre pasado. de manipulaciones algebraicas. A ver, yo miro. Esa me ocurriría. Sí, lo Ese que nos dijo el profesor fue que Ay, ya me acordé de este ejercicio. ¿Yo dónde lo tengo? Yo lo resolví. Eso es horrible. Ah, es que ya me entraron con el ejercicio más difícil de sumas de Riemann. Espera, yo lo busco. Muchachos, ¿por qué? Si ustedes les ponen este ejercicio profe, qué pena, sin el intervalo. se le desenfocó la cámara. Ah, sí, espera. Ya. Si ustedes hacen si en un ejercicio no les dan el intervalo de integración, se vuelve muy complicado, porque tendrían que hacer una serie de manipulaciones algebraicas recomplicadas. Y espérenme, yo busco esto, es que yo creo que yo lo había hecho.
pero no. ¿Sabes qué? Mejor este lo dejo a partir de mañana hoy es de diferencial. Para el próximo taller, porque muchachos, la verdad, este ejercicio es de un nivel grande, es un nivel complicado. Y pues yo ya no creo que en este semestre les vayan a salir pues con un ejercicio de este tipo. Yo lo tengo hecho por ahí. ¿Dónde? No sé, pero yo lo busco. Mientras, yo lo hice Yo lo hice de una manera. ahora con mis compas como 2 semanas después, es que imagínense, es complicado. Bueno, entonces muchachos, a ver, este es el otro que decía. Bueno, voy a hacer, a ver qué ejercicios mandaron por ahí. Listo, listo, listo. Bueno, entonces este se los voy a quedar a deber, porque sí, es un ejercicio bastante complicado. Hay que aplicar un truco que en un parcial es complicado, por eso a todo el mundo lo mataron el semestre pasado con este ejercicio. Voy a hacer un ejercicio en el que si dan el intervalo, es que verán cómo cambia cuando dan el intervalo, solo necesitan eso, que den un intervalo. Y vamos a interpretar la suma de Riemann como una integral. Entonces voy a escribir el ejercicio en el que sí dan el intervalo. El ejercicio es lo mismo, pero cambia 14n más 16i al cuadrado sobre n al cubo. Y en el intervalo 5,9. A ver, ¿qué están diciendo por acá? Muchachos, no, tranquilos que yo creo que este semestre no les tiran un ejercicio de ese tipo. Listo. Es que Fernando les tiraba demasiado complicado. Entonces dice, tenemos que encontrar la expresión de la suma de Riemann como una integral. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero que todo, recordemos, el delta de x, ¿quién es? Es b menos a sobre n. Siempre traten de empezar por este intervalo, por este delta x. ¿Qué es lo que pasaba en el ejercicio anterior en el que me habían dicho? Que no teníamos esto. Y ya ven que se va a complicar. Entonces, ¿quién es delta x? ¿Quién me dice? Sería b menos a sobre n. 4 sobre n. 4 sobre n, muy bien. Sería 9 menos 5, 4 sobre n. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que entender de acá? Que la definición es esta, el límite n cuando tiene un infinito de la suma de f de x sub i por delta x. Todo esto es la integral. Todo esto es la integral entre a y b, que el a y b ya lo tenemos, a sería 5, b sería 9. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos es que encontrar la función. ¿Cómo encontramos esa función? Ya vamos a mirar cómo. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que este producto de f de x sub i por delta x es la expresión que nos dieron dentro de la sumatoria. O sea, esto es f de x sub i por delta x. Entonces yo puedo igualar esta multiplicación por esa expresión. O sea, f de x sub i por delta de x es igual a 14n más 16i al cuadrado sobre n al cubo. Listo, hasta aquí estamos bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, espero que estén muy bien. Entonces, ¿por qué en el ejercicio anterior se podría complicar? Por este delta x. En este sí lo tenemos, en el anterior no. Entonces ya lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar este delta x por el valor que tenemos, o sea, 4n. Y para expresar la integral necesitamos la función, entonces vamos a despejarla. Entonces va a ser f de x sub i, va a ser a quién? N cuartos por toda esta expresión. 14n más 16i al cuadrado sobre n al cubo. Nuevamente, vamos bien hasta acá. Es un ejercicio muy similar al que hice ayer.
Bueno, el silencio lo voy a tomar como sí, pero la idea es que me hablen. Y Me no, les está bien, duermo. está bien. Entendible. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un truquito demasiado simple, demasiado bobo. Y es que la idea es cancelar las n's y ya después les digo para qué. Entonces, yo voy a sacar esta n de acá como factor común. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar n cuartos, esto queda igual. Y aquí voy a sacar un factor común. O sea, me va a quedar n que multiplica a 14 más 16 y sobre n, todo eso al cuadrado. Todo esto al cuadrado. ¿Hay alguien que no sepa cómo se sacó ese factor común? Bueno, entonces espero que sí. Sobre Yo no sé. n. Bueno, Juan, es simplemente un factor común. Recuerden que el factor común es que mirar qué términos en común están en todos los términos de la expresión. En este caso, pues tenemos la n, pero como en el 16 y no está, entonces simplemente vamos a dividir por ella. Entonces, yo saco la n del 14, pero como en 16 y no había n, tengo que dividir. ¿Para qué? Para que se conserve la ecuación. Vea que si yo vuelvo a multiplicar n por 14, me da 14n. Pero si multiplico n por 16 y sobre n, las n se van a cancelar y me va a volver a dar 16i. ¿Listo? Sí, profe, una pregunta también. ¿Cómo volvió el 4 sobre n a n sobre 4? Simplemente despejé. Yo tenía f de x sub i por 4 sobre n. Igual a toda esa expresión. Entonces yo despejé f de x sub i. O sea, pasé el n a multiplicar y pasé a dividir el 4. O simplemente los volteas y ya los pasas a multiplicar toda la expresión que estés en el otro lado. Entonces simplemente fue lo que hice. Ok, gracias. Listo. Aparte, voy a elevar este n al cuadrado y lo voy a sacar. Entonces me va a quedar simplemente como n al cuadrado que multiplica a toda esta expresión. Listo. ¿Para qué hice eso? Para poder cancelar las n. Porque este n por n al cuadrado va a quedar n al cubo. Y n al cubo en el numerador y en el denominador se puede cancelar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Al cuadrado, ¿cómo le hice? Perdón. Ya explico eso. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 14 más 16 y sobre n al cuadrado sobre 4. Muchachos, si ustedes tienen una expresión de este tipo, no sé, a por b más c, y todo eso al cuadrado, ustedes pueden sacar alguno de los términos de la multiplicación con el cuadrado. Entonces yo puedo decir que esto va a ser a al cuadrado por... Ah, bueno, no, aquí no... Después de haber sacado el factor común, ¿verdad? Espera, no era... Es si tengo esto. Si tengo a, b más c, todo esto al cuadrado. Si tengo este tipo de expresión, ustedes pueden sacar el a con el cuadrado y distribuirlo, o sea, b más c al cuadrado. Listo, simplemente distribuir el cuadrado en cada término de la multiplicación. Solo que no Vale. el cuadrado para el paréntesis. Ustedes pueden dividir el cuadrado para el paréntesis, pero se van a complicar, no es recomendable. Listo. Por eso salió el n al cuadrado. Y ya está n al cuadrado. Por este n da n al cubo, sobre n al cubo, pues da 1. Entonces, todo lo que hemos hecho fue para llegar a esta expresión, pero seguimos teniendo un problema. Tenemos las i's y tenemos las n's. Y la función debe depender de la x. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la formulita que conocemos de que x sub i es igual a a más i por delta de x. ¿Quién es a? Les pregunto. 5, ¿no? 5. ¿Sí? Más i veces delta de x. ¿Quién es delta de x? Habíamos dicho que es 4 sobre n. Y todo esto pues es igual a x sub i.
Entonces yo ya de ahí puedo despejar la i. ¿Cómo despejo la i? Paso este 5 que está sumando a restar al otro lado. Entonces me va a quedar y por 4n igual a x sub i menos 5. Y acabo de despejar la i pasando esta n a multiplicar y el 4 a dividir, o mejor dicho, nos queda n sobre 4 x sub i menos 5. ¿Claros en este despeje? Sí, sí, sí. Listo. Entonces ya vamos a reemplazar este término de ahí, toda esta expresión, acá. Y vamos a ver que esta n se va a cancelar con esa n que está en el denominador y nos va a aparecer la x. Entonces vamos a hacer eso. Borrar por acá. Entonces, donde esté la i, vamos a poner todo este término. Entonces, el 14 queda igual. El 16 queda igual, pero el 16 multiplica a la i. Y la i es toda esta expresión. N sobre 4 por x sub i menos 5. Y todo este paréntesis, voy a poner mejor el corchete. Todo este corchete elevado al cuadrado. ¿Listo? Y aparte todo eso está sobre 4. ¿Claro hasta acá? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar un montón de cosas. Esta n con esta n. Al 16 le podemos sacar cuarta. La cuarta de 16 es 4. Y la cuarta de 4 es 1. Y lo podemos reescribir como 14 más 4 veces x sub i menos 5. Todo esto al cuadrado sobre 4. Una pregunta. Sí, pregunta. El cuadrado no lo, o sea, tú no habías sacado el 14 del cuadrado, pues del paréntesis del cuadrado, o me fijé mal, no sé. A ver, Porque, pues no sé, luego lo pusiste otra vez como encajando todo. creo que sí me tragué una bobadita. No, el 14 sigue estando dentro del cuadrado. Ah, ok. ¿Listo? Listo. Listo, muchachos. Entonces, aquí ya lo que hicimos fue expresar la función en términos de x, que eso es simplemente las funciones. ¿Qué pueden hacer? Pueden elevar todo eso al cuadrado, simplificar lo más que puedan, y esa función ya es la que va a quedar dentro de la integral. Entonces va a quedar la integral de a a b, o mejor dicho, de 5 a 9, de la función. La función que les resulte de simplificar esto. La expresión que les quede. ¿Por qué 16 sobre n da 4? Bueno, esta n se canceló con esta n que había acá y quedaba 16 sobre 4. 16 sobre 4 es 4. ¿Listo? Entonces simplemente pueden simplificar esto o ponerlo ahí. Y ya esa sería la representación de esta suma de Riemann como integral. Uy, qué pena, pero ¿por qué está dividiendo sobre 4? Ah, no, ya vi. Lo No, no, veníamos esto no es. trabajando desde Sí, por sí, allá sí, sí. atrás. Sí, ¿Listo? sí, no había visto, listo. Con esta idea, muchachos, resuelven muchos ejercicios. Es que estos de sumas de Riemann son más bien pocos y se utilizan es para enseñarles que la integral viene de una suma de Riemann. Pero durante el curso solo vamos a hacer sumas de Riemann en estas primeras 2 semanitas nada más. Ya después es puro símbolo integral e integrales. ¿Listo? Que en el parcial les puede caer una suma de Riemann, sí. Es bueno que aprendan a identificar los componentes, el delta X y el X sub i. ¿Y cuál es la forma? Para que no se les olvide, vuelvo y se les repito, el límite de n cuando tiende a infinito, sumatoria de igual 1 hasta n de f de x sub i por delta x. Y ¿Qué esto te que iba a decir integral de AB de f de x por delta x. Esa es la definición de la integral. Entonces, una muchachos. pregunta. Sí. Aquí en f de x sub i habría que seguir simplificando y ya lo que quede sería la función. Sí, sería la función. Simplemente
ponen aquí la función sin la i. Esa i ya es bobadita. Hola, porfa, recuerden luego pasar el material que hagan aquí. Listo. Entonces, muchachos, les recomiendo, repasen pues la definición, más que todo el concepto, lo que significa. Ya ustedes les van a empezar a meter integrales por todos los orificios, pero al final, cuando ya les den el taller de repaso para el parcial, ahí les van a aparecer 2, 3 o 4 ejercicios de suman, de riman. Y si les cae algo en el parcial, es basado en esos 4 ejercicios que les pongan en el taller de repaso. ¿Listo? Porque quiero pues continuar a lo que verdaderamente corresponde, o sea, más que todo las integrales. Qué pena, ¿no tienes otro ejercicio de esos de Riemann? Como ya para Sí, mecanizarlo más lo voy rápido. a buscar. Es que eso está en todo esto. Y pues no tengo como tiempo de ponerme a buscar, entonces el sábado los busco. Y les mando pues todo el material, yo les había dicho. Ah, y aquí en el computador sí tengo algunos, ahorita sí, eso sí se los mando. Entonces, ¿qué quiero empezar a hablar? Quiero empezar a hablar de integrales definidas e indefinidas. Ayer hablamos que una integral definida es una integral que tiene límites de integración y se integra una función por un diferencial de x. Este diferencial de x al principio no le vamos a prestar tanta atención, pero a medida que avance el curso nos vamos a dar cuenta de cuál es su función. Entonces la integral definida es cuando se integra una función en cierto intervalo. ¿Qué pasa? Esa integral nos tiene que dar un valor, nos tiene que dar un número, nos tiene que dar 5, 6, 7, menos 20, pi tercios, cualquier número real. Esta se conoce como integral definida. Y la que más se trabaja en el curso es la integral indefinida. Esta integral ya no tiene límites de integración. ¿Y qué nos tiene que dar? Nos tiene que dar una función. Se suele denotar con la F mayúscula. Nos tiene que dar otra función, o esa se le conoce como antiderivada. Listo, eso creo que ya se los han mencionado. Por ahí hay una tablita de antiderivadas, más E, importante, me dejaste olvidar. Más E, va a dar una función más cierta constante. ¿Saben esa constante qué significa? No, ni idea. Ah, bueno, es que ustedes todavía no van por allá. Dígame, ¿a quién no le han explicado esto en clase? Yo creo que era la constante de la integral. ¿A quién no, esa constante aparece por otra? Es la antiderivada. Es por la antiderivada. ¿Por qué? Recordemos que ayer les mencioné que la derivada y la integral son operaciones inversas. O sea, usted puede pasar. Si usted tiene una función y la integra, le va a dar pues una antiderivada. Y si la deriva, vuelve otra vez a la función. O sea, es como un ciclo. Y si coges una función y la derivas, pues te va a dar otra función, a llamar f', y si la integras, vuelves otra vez a la función. O sea, son operaciones inversas. ¿Qué va a pasar? Entonces, como son operaciones inversas, si yo derivo este lado derecho, tengo que volver a esta función. Entonces, si yo cojo y derivo respecto a x, f mayúscula de x más e, me tendría que dar la función. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la derivada de una constante? Es 0. La derivada de una constante es 0, muy bien, para que lo tengan en cuenta. La derivada de una constante es 0. Entonces, yo puedo encontrar la relación entre antiderivada, integral, función. ¿Qué va a pasar? La constante no va a significar, no va a tener problemas. No sé si me hago entender. La constante es porque recordemos que la constante
Simplemente lo que hace es desplazar hacia arriba o hacia abajo la función. Entonces yo puedo encontrar una antiderivada que esté por acá, que esté por acá, que esté por acá o que esté por acá, en cualquier posición, para arriba o para abajo. Entonces yo le tengo que sumar una cierta constante a ese resultado que me dé de haber aplicado una integral indefinida. Vamos a ver que esa constante se puede encontrar en algunos ejercicios. El problema es que ustedes pues todavía no llevan como mucho tema visto. Pero entonces, de momento, estamos bien. Muchachos, necesito que me retroalimenten, me digan que están entendiendo. Sí, todo muy Bien, bien. el taller está aburrido, bacán. ¿Qué puedo cambiar? Está bien, está bien. Listo, listo. ¿Por qué? Porque este temita empieza un poquito lento. A ver que por aquí habían enviado otro ejercicio. Ah, bueno, aquí enviaron el ejercicio difícil del semestre pasado. ¿Quieren que se los explique yo basándome en esto que enviaron? Sí, 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 por favor. Listo. Vamos allá. Vamos allá. Es que sí, era muy rebuscado. Ese ejercicio es un matemático, prácticamente. Entonces lo que necesito es que cojan bastante temática para ahí sí empezar a hacer ejercicios de integrales, que es lo que más les interesa y lo que más me entienden a mí. Entonces volvemos al ejercicio que habían pedido ahorita. El límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de 96n sobre 2n más 4k o 9k. 4k. 4i. Bueno, sí. Ahí le habían trabajado con k, pero trabajemos con al cuadrado. Listo. Y tenemos que expresar eso como una integral. Pues lo tenemos que expresar como integral. Entonces, ¿qué pasó? No nos dieron el intervalo. Ya vimos cómo se resuelve esto cuando nos dan el intervalo. Entonces, si nos dieron el intervalo, tenemos que empezar a trabajar el ejercicio de forma genérica, con constantes que no conocemos. Y eso es lo que se vuelve un poquito complicado, que la mayoría de ustedes no está acostumbrado a trabajar con ejercicios numéricos, con ejercicios genéricos. Entonces, primero que nada, delta de x es igual a b menos a sobre n, y x sub y es igual a más i por delta x. Tenemos que empezar a trabajar con estas constantes. Pero entonces, x sub y es igual a más i por delta x. ¿Quién es delta x? Delta x es b menos a sobre n. Ahora empezamos a acabar de todos los marcadores a la vez. Entonces, ya teniendo x sub y delta x, vamos a empezar a reemplazar en la fórmula, por así decirla, la general, la definición de la integral, que es el límite de la sumatoria de igual 1 hasta n, ¿de quién? De f evaluada en x sub y. ¿Y quién es x sub y? X sub y es a más i veces b menos a sobre n. Todo esto multiplicado por delta de x. ¿Pero quién es delta de x? B menos a sobre n. Vamos bien hasta acá. Aquí pues los entiendo que se pueden confundir porque no vamos a trabajar con números sino con letras. Es un ejercicio totalmente genérico. Bien, bien, bien. Vamos claro, vamos claro. Vamos claros, listo. Entonces espere, yo miro a ver aquí qué fue lo que hicieron después. Bueno. A ver. Dame un minutico, yo miro aquí qué fue lo que se inventaron. Ah, ya entendí. Es que sí es un truco muy rebuscado.
Entonces simplemente vamos a tener a un ladito esta expresión. Y vamos a tratar de manipular la expresión que nos dieron a tratar de llegar a algo parecido, para identificar quién es B, quién es A, y en eso se basaría el ejercicio. Entonces, nosotros tenemos la expresión 96n sobre 2n más 4i al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común en el denominador. Entonces, el factor común va a quedar como el numerador queda igual y en el denominador vamos a sacar ese factor común, que va a ser n, que multiplica ¿a quién? A 2 más 4i sobre n. Todo esto elevado al cuadrado. Y bueno, espérenme, yo hago espacio. Voy a copiar esta expresión por acá, que no se nos olvide. F, A más I, B menos A sobre N, B menos A sobre N. Para continuar aquí arriba. Entonces, saqué factor común. Lo que les expliqué ahorita, esa propiedad, yo puedo sacar esta n al cuadrado, o sea, distribuir el cuadrado a cada término de la multiplicación. Entonces nos va a quedar como 96n sobre n al cuadrado por 2 más 4i sobre n, todo eso también al cuadrado. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar? Esta n de arriba del numerador se puede cancelar con una del denominador. Entonces se va a convertir en 96 solito sobre n, 2 más 4i sobre n al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Por qué n al cuadrado? ¿No sería n? No, sacamos, vea que todo lo que se está elevando al cuadrado es Ay, ya. n, todo esto. Hay que tener cuidado con los paréntesis. ¿Listo? Ay, sí, ya vi que hay. Dividir el cuadrado al n y a todo ese paréntesis. Por eso quedó eso. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Sí, profe. Bueno, aquí otro ejercicio rebuscado. Es que ejercicio rebuscado. Otro procedimiento rebuscado fue que expresó la multiplicación de 96 como el producto de dos números. ¿Qué producto se les podría ocurrir a ustedes? Dos números que den 96. Aquí utilizaron pues el 4 por 24. 4 por 24 da 96. Y distribuyeron un poquito ahí pues como en orden la multiplicación del denominador. Pues cada 2 más 4i sobre n al cuadrado. Va que son ejercicios que son ideas para aplicar como no tan fáciles de ver, es muy rebuscado, por eso digo que es como matemáticos, mera demostración. Allí lo que busqué fue que como 4i sobre n es muy parecido a mi x sub i más a. Entonces determiné que a era el valor de 2 y 4 sobre n era mi delta de x. Por eso Muy saqué bien. factor común 4. Exacto. Muy bien, vuelve a explicarlo. Que eso está muy bien, explicaste muy bien. Ok. Como mi denominador 2 más 4i sobre n es la misma expresión de mi función. Entonces, ya sé que b menos a sobre n es igual a 4 sobre n. Muy bien, b menos a sobre n. Entonces, lo que explicó, espera, yo miro tu nombre, María, está muy bien. Eso era lo que iba a comentarles, es que la expresión que obtuvimos de haber manipulado este denominador nos coincidió con este denominador. Entonces vamos a asumir que esto hace el papel de x sub i. Y por la fórmula en que está planteada la definición de que era la sumatoria, bueno, el límite, la sumatoria de f de x sub i por delta de x, asumimos que este delta de x es 4n. ¿Y qué números me dan 4 sobre n? O sea, ¿qué números, qué resta me da 4n? Pues pueden ser dos números, 6 menos 2. 6 menos 2 me da 4. ¿Y por qué descubrimos que son estos números?
Porque recuerden que aquí el x sub i es a más i veces delta de x. Entonces vea que el aquí simplemente me apareció de forma directa a, y el delta de x es este mismo. O sea, coincidió este delta de x con el delta de x del x sub i. ¿Estamos claros hasta acá entonces? Entonces, ¿qué podemos simplemente concluir? Simplemente podemos concluir que la función va a ser 24 sobre x al cuadrado. ¿Está clara esta conclusión? Ojo, el x sub i es el término de adentro de este paréntesis. Todo este término es el x sub i. Entonces, como ese es el x sub i, la función sería elevar. Primero que todo, expresarlo como 24 sobre x al cuadrado. Entonces, esta sería la función. ¿Qué tendríamos que hacer para acabar? Expresar la integral entre a y b. Ya descubrimos que a es 2, b es 6 y la función es 24x sobre x al cuadrado por el diferencial de x. Esta sería la respuesta. Y ya, pues todavía no tienen las herramientas para integrar esto, que eso ya lo vamos a ver en las próximas semanitas, cómo integramos esto, pero cuando hagan esa integral, como es una integral definida, nos tiene que dar un número, y ese número real es el número 8. ¿Listo? Entonces, esta sería la idea del ejercicio. ¿Estamos claros? Stephen, no sé si se pronuncia así. Cuando ustedes me vieron explicarlo o miran el proceso, ustedes como, ay, no estaba tan fácil. Pero ¿qué pasa? Llegue usted en un parcial y que se le ocurra expresar el 96 como 4 por 24. Para ver esa idea es un poquito Una pregunta. complicada. A menos de que se guíe por acá. De que el delta x tendría que ser 4 sobre n. Entonces yo sería, ay, ¿qué número que me multiplique al 4 me dé 96? Y ahí descubriría el 24. Una Pero pregunta. en un parcial no es como tan fácil. Sí. ¿De dónde sale el x al cuadrado, perdón? O sea, ¿cómo transformas ese 2 más 4 y sobre Porque fíjate que la expresión que tenemos acá es la x, el x sub i. O sea, el x sub i no es esa expresión elevada al cuadrado. Simplemente yo dije, aquí me salté un pedacito bobito. Yo dije que x sub i es 2 más 4 y sobre n. Entonces la reemplacé acá. Entonces ya me quedaría ahí sí, 24 sobre x al cuadrado. Listo. Donde estuviera esta expresión reemplazaba la x. Y era ahí. Entonces por eso nos queda 24 sobre x al cuadrado. Espero que eso responda a su pregunta. Si no, dígame, te la trato de explicar de otra ¿Puedo manera. volver a repetir? Sí, claro. Nosotros llegamos a esta expresión, la que tenemos acá. ¿Cierto? Y descubrimos, pues, de que este es el delta de x y que todo esto que está acá, yo lo escribo más lindo, el 24 sobre 2 más i sobre 4 sobre n al cuadrado, ¿es quién? El x sub i, recordemos que tiene la forma de a más i veces delta de x. Y ya descubrimos quién es el delta de x. El delta de x era el 4 sobre n. Y el a, vea que nos los están diciendo aquí prácticamente, porque vea que esta expresión tiene la misma forma que la fórmula. Entonces, el a es el 2, más i veces el delta de x es 4 sobre n. Entonces, donde esté esta expresión, voy a reemplazar el x sub i. Entonces, esto se convertiría en 24 sobre 2 más i por 4 sobre n. Ay, pero es que eso es x sub i, entonces póngalo ahí. ¿Qué pasa? Toda esa expresión está elevada al cuadrado. Se elevó el x sub i al cuadrado. ¿Listo? Sí, listo. Entonces, muchachos, este ejercicio, pues como lo vieron, no es así imposible, pero es que sí, ocurrírsele este tipo de ideitas en un parcial, como dicen acá, de hora y 50, más otros 5 ejercicios, que también eran muy difíciles porque yo
Ya los muchachos del semestre pasado salieron tan aburridos que yo se los hice acá y no, nos demoramos creo que 2 talleres haciendo el parcial para explicarlo bien y estaba complicado. Entonces, si entendieron pues ya tienen ideas muy teóricas para afrontar cualquier ejercicio aquí de sumas de Riemann. Entonces, de ejercicios de sumas de Riemann, solo hay como 4 tipos. Primero sería pasar como de una suma de Riemann a la integral, o calcular directamente las sumas de Riemann cuando le digan, tome con el extremo derecho, tome 6 rectángulos, tome 3 rectángulos en este intervalo y calcule. Sí, dime. La preguntita, el 24xy elevado a la 2 vendría siendo qué o La nada. función. Sería la función. Recuerden que la función depende de x. Entonces sería 24 sobre x al cuadrado. Y ya esto lo tendría que integrar en el intervalo 2, 4 por delta x. En el parcial tendrían que resolver esta integral. Porque pues en el parcial ya deben saber resolver integrales de este tipo. Y pues esa integral les daba 8. Pero de momento solo tendrían que llegar hasta acá. Con las herramientas que tenemos solo deberían llegar hasta acá. Nada más. Listo. Muchachos, nuevamente, pues me disculpan, tengo que enviarles la encuestica, eso ya es típico, como les había dicho ayer, es algo que me toca, pero mientras espere la busco. Muchachos, preguntas, ¿cómo han sentido el taller? ¿Qué les aconsejo? De pronto aquí, no creo que les... ¿Qué otro tipo haría? Juan, ya sería como, a ver, mentira, serían menos. Sería... encuentre la suma, pero en vez de los derechos, con los extremos izquierdos. Y sí, prácticamente serían como esos 3 tipos. O les podrían preguntar algo de propiedades, como el ejercicio que hicimos ayer, que ya no recuerdo cuál era. A ver, lo busco por acá. Qué pena, ¿cómo es que te llamas? Me llamo Juan Felipe Pérez. Mucho gusto, estudiante de Ingeniería Eléctrica de último semestre, ojalá. Del Listo. sexto semestre. ¿De cuánto? Del sexto. Acá sí. Más o menos. A ver, espérame que estoy buscando el otro ejercicio. El del otro tipo. Ay, alguien anotó pero es que a ver, lo busco por acá. Pero yo dónde lo vi. Me disculpen, no recuerdo dónde lo tenía apuntado. Que la verdad, estos ejercicios de sumas de Riemann no son difíciles, son canzoncitos. Cuando van integral, yo sé que les va a gustar resolver integrales y es más parche va a ser integrales con múltiples. Para los que no saben, resolver integrales es tan bacano que por eso hay un concurso de integral, de resolver integrales en la universidad, para los que les guste y se amañen. Yo tengo una pregunta. Es Me que sale. en el taller, más o menos en el tercer punto, dice que metamos cosas a Wolfram Alpha, pues que metamos unas cositas ahí a Wolfram Alpha, pero yo no he podido porque no me da la respuesta justo como lo piden ahí. ¿Cuál No, es el taller? Si pueden, mándenlo por el grupo. Muchachos, porque, bueno, Wolfram es una herramienta muy poderosa que ya les voy a explicar cómo para que rectifiquen resultados. O sea, la idea es que no se pongan a hacer integrales a lo loco en Wolfram, sino que más bien lo hagan para rectificar, porque en el parcial obviamente no pueden utilizar Wolfram. ¿Qué pasa? Esos talleres los crearon cuando estaba el curso de forma virtual en pandemia, entonces obviamente sabían que los estudiantes iban a utilizar esa herramienta, entonces lo que hicieron fue complicar bastante los ejercicios para que sí o sí les toque utilizar Wolfram. Entonces los parciales incluso virtuales
eran muy difíciles. A lo último ya del encierro, los parciales estaban cogiendo un nivel muy difícil porque era más que todo aprender a utilizar Wolfram al derecho y al revés y tener bastante interpretación en los ejercicios. Entonces, a ver si pueden mandar por ahí el taller, creo que es este. ¿A cuál grupo te refieres? Ah, bueno, para los que no están en el grupo, vuelvo y mando el link. El grupo por donde mando toda la información, los horarios, los links, para no estar enviando eso por todos lados. De todos modos, al correo le llegan cuando se van a hacer los talleres. A ver, yo acá. Taller. Denme un minutico, ya lo abro. ¿Dónde quedó? Ah, bueno, descargué el que no era la explicación del ejercicio que acabamos de hacer también. Muchachos, díganme si están cansados, podemos terminar aquí el taller, no hay problema. No, profe, estamos menos, Listo, creo yo. energía. Bueno, si pueden, sí, mándenme en el taller por WhatsApp para yo verlo. Sí, Stephen, estoy esperando, es como que Ya te me... estoy mandando pantallas del Listo. específico también. Juan, ya vieron, les pregunto, ¿ya vieron el teorema fundamental del cálculo? Es que primero quiero que vean las cosas en clase para que lleguen acá, yo pues volverlas a explicar y refuercen el concepto. Sí, vimos la parte 1 y la parte 2. Ah, listo, entonces ya voy a explicar el teorema fundamental. Entonces, en el punto que acaban de enviar por el grupo, dice, para la región plana del plano limitada por las curvas dadas en cada literal, efectúe lo siguiente. Entonces le dicen que dibuje eso en Wolfram. Los dibujos los recomiendo hacer mejor en GeoGebra, es mucho más fácil. Y hago un estimado del área de esta región usando 3 rectángulos de aproximación. Escribo una expresión que proporcione el área de la región como límite de una sumatoria. Posteriormente, evalúa el límite con ayuda de un sistema computarizado. Ese Muchachos, punto, el 3, era el que te decía, como que no me da en Wolfram. muchachos, estos ejercicios traten de hacerlos mejor a mano. Es que este era de cuando estábamos virtual. Esto ya lo van a hacer esa mano en un parcial. Obviamente estos ejercicios están un poquito complicados y no sé por qué se los volvieron a poner entonces otra vez este taller este semestre. Lo debieron haber cambiado. Pero bueno, entonces, a ver, expresa una expresión que proporciona el área de la región como límite de una sumatoria. Es el literal 3. Lo que tienes que hacer es lo que acabamos de hacer. Claro que Sí, ya tienes el límite. El límite va a ser A es igual a 1, B es igual a 4. sí, Ya es que, de lo que hecho, te dificulta es meter eso en Wolfram. sí, A sí, ver, ¿qué porque fue lo que te dio? Díctame la expresión. ya te digo, es límite de cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de i comenzando en 1 hasta n, y como el primero es 1 sobre x, es 1 sobre 1 más i por 3 sobre n, que es el delta de x, y todo eso por 3 sobre n, que ya es de nuevo el delta de x. Muy bien. Entonces vamos a meter eso a Wolfram. Voy a compartir pantalla. Compartir. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Listo. Nos vamos para Wolfram. Y vamos a empezar a meter primero que todo, cosa por cosa. Bueno, primero, para hacerlo fácil, podríamos calcular la sumatoria y luego el límite. ¿Listo? Entonces ustedes ponen el comando zoom, les va a sacar un ejemplo. Aquí está el ejemplo.
de n igual a 1 hasta infinito. ¿Qué podemos hacer? Cambiar la expresión que Una tenemos. pregunta, Sí. qué pena. Es que yo lo estaba haciendo por entrada matemática, pues para no aprenderme esas cosas, pero entonces mejor en ese lenguaje natural. Yo recomiendo, bueno, por entiendo, lo estás utilizando en matemática. Sí, por entrada En matemática. matemática, es que hay muchos comandos. Los comandos son largos. Recomiendo este que tiene una interfaz más gráfica y dejas ver lo que tú ingreses. Y lo voy a recomendar también para las integrales. Matemática, tienes que empezar a leer como el manual de usuario para ver los códigos, porque es con puro código. Ah, no, pero yo me refiero a ahí donde dice lenguaje natural. A la derecha dice entrada Sí, entrada matemática. matemática. Ah, no, lo recomiendo mejor por lenguaje natural. Ok. Listo. Entonces pones la suma. ¿Y qué tenemos que notar? Que Wolfram trabaja en vez de las i con n's. Entonces, en la fórmula que nosotros tenemos en el tablero, donde esté la i, ponemos la n y a la n le vamos a dar el valor de x. O sea, tenemos que reescribir. Voy a reescribir aquí en el tablero el límite para meterlo en Wolfram. Vamos a cambiar las n's por x. X a infinito, la sumatoria de n igual a 1 y las i por n. Listo. Porque tenemos que acoplarnos a cómo Wolfram trabaje. Entonces nos tocaría meter esta expresión. O sea, 1 sobre paréntesis 1 más paréntesis, n por 3 sobre x. Esa sería toda la expresión que está en corchetes. Entonces, tienen que cerrar bien los paréntesis. Todo eso multiplicado por 3 sobre x. Listo. Y ahí sí tomamos la suma. Vamos a ver qué nos saca Wolf. Bueno, aquí nos está sacando que diverge. Aquí rectificamos. Ah, bueno, aquí me equivoqué en una baita. Esto no es 3, esto es 1. A ver, ¿cuál fue la cosa? ¿Será que Bueno, te dio el sí, 3 del me delta de? juntó la multiplicación. Entonces aquí estoy calculando la suma. Metamos el límite, a ver. Límite cuando x tiende a infinito. Infinito. No me lo quiso sacar. A ver. Ponemos otra vez la suma. La suma me está dando que diverge. Me debería dar que converge alguna expresión. Bueno, esto lo miraremos mejor la otra clase. Pues no veo tan necesario comprobar estas sumas en Wolfram. Entonces, ¿tú qué recomiendas? Que nos saltemos como los puntos del taller que piden Sí, sistema computarizado. sí. Prefiero mejor que lleguen, o sea, si ya obtuviste la expresión y repasaste todos los conceptos que necesitas saber para el parcial. ¿Qué les recomendaría para Wolfram? Es que Wolfram aquí lo que van a utilizar en el curso es para hacer esto. Integrate, no sé, x al cuadrado, o mejor, la expresión de ahorita, la que teníamos, la que no saben calcular todavía la integral, después la busco acá. Esa es esta, 24 sobre x al cuadrado. Nos tiene que dar 8. Entonces 24 sobre x al cuadrado from los límites de 2 a 6. Para esto es lo que van a utilizar más que todo, para hacer este tipo de integrales, para que rectifiquen las integrales que hagan a mano. Que muchachos recuerden, ya el parcial es presencial, le tocan integrar a mano, resolver todo esto a mano. Pero obviamente uno siempre quiere saber que los ejercicios que esté haciendo los esté haciendo bien, entonces aquí es como pueden rectificar. Muchachos, cuando la integral es indefinida, o sea, no tiene límites de integración, nos tiene que dar una expresión. Aquí Wolfram también nos saca esa expresión y nos dice que más la constante. Y también nos saca el dibujito de lo que sería la expresión que encontramos. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir.
Muchachos, bueno, entonces voy ahora a explicar el teorema fundamental del cálculo. Pero para eso, primero quiero hablar de las propiedades de la integral indefinida. La integral indefinida, recordemos que es cuando no tiene límites de integración. Entonces, para esas propiedades hay que aprenderlas a manipular. Hay muchos ejercicios, incluso en el parcial pasado, los ejercicios fáciles también se los tiraron. ¿Por qué se los tiraron? Porque no sabían las propiedades como más básicas de la integral y era un ejercicio de solo manejar propiedades. Y esos ejercicios también los vamos a hacer próximamente. Entonces, la primera propiedad de la integral definida e indefinida es que si nosotros tenemos un intervalo donde A es mayor a B, bueno, este aquí no, está equivocado. Perdón, simplemente si tenemos una integral de A a B de la función y nosotros queremos invertir los límites de integración, o sea, queremos poner el A aquí arriba y el B aquí abajo, el precio que tenemos que pagar por hacer esa inversión es simplemente multiplicar todo por menos. Y ahí sí, tranquilamente podemos cambiar los límites de integración. Esta propiedad es muy útil, ya vamos a ver en qué ejercicios y cómo se va a aplicar. Entonces hay que ir aprendiendo a leer bastante en las propiedades. ¿Qué quiere decir esa propiedad? Que si yo quiero cambiar los límites de integración, simplemente los cambio y multiplico toda la integral por un menos. ¿Listo? Yes. Excelente. La otra propiedad es que si yo tengo la integral de a a b de una constante, ¿qué creen que va a dar la integral? Si yo tengo la integral de una constante, ¿qué creen que va a dar? Constante es un número real. ¿Cómo? La constante por X. Va a quedar la constante por X. Pero como estamos en una integral definida, esto se tiene que evaluar entre b y a. O sea que la integral de una constante simplemente va a ser la constante por la diferencia del intervalo. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Listo. Ah, bueno, aquí Ana María dijo que el coordinador dijo que no alcanzó a modificar el taller 1, pero que van a modificar los otros. Es que sí, ya no es como tan necesario que hagan eso en Wolfram. Entonces, bueno, esta sería otra propiedad también muy importante. Pero para mí, la más importante es esta. Que ustedes pueden partir la integral en dos integrales. O sea, si ustedes tienen una integral de AB, de f de x de x, supongamos, voy a hacer por aquí un dibujito. Un dibujito por aquí. Supongamos que por aquí viene una función. Viene una función. Y por aquí empieza otra, no sé, digamos una línea recta. Digamos que esto es f y que esto es g. Y ustedes tienen el intervalo a b. Entonces, si ustedes les piden calcular la integral bajo esas dos curvas, ustedes lo que pueden hacer es que pueden, bueno, esta sería la integral de la suma. Espérenme, ya me hago entender más fácil. Dame un minutico, por favor. ¿Qué sería? A ver. La que tiene por memotecnia un día una vaca vestida de uniforme. Yo no utilizo esa memotecnia. Sí, pues esa me parece que complica más a los estudiantes. Eso se llama la integral por partes. Eso la vemos por ahí en 2 o 3 semanas. Es fácil. Entonces, a ver, aquí rectifico mi idea. Si ustedes tienen una función, algo así, desde A hasta B, y no sé, digamos que en un punto intermedio, no tiene que ser necesariamente en la mitad, puede ser más a la izquierda, más a la derecha. El todo es que esté entre el intervalo
y en ese punto, no sé, pase algo. Se cruzan con otra función, cambia de signo o abierta. Entonces pueden partir la integral en dos. Pueden partirla en este intervalo y en este otro. Entonces la propiedad para partir ese intervalo sería esta. Que la integral de AB de una función se puede ver como la integral de A a C de esa función, o sea, la integral de aquí hasta acá, más la integral de este punto C al punto B de f de x de x. De aquí a acá. De esta propiedad hay muchos ejercicios y estoy seguro, pues no 100%, pero en los últimos parciales de los 3 años anteriores casi siempre cae en el primer parcial algún ejercicio en el que tengan que utilizar esta propiedad. Y si quieren ya hacemos un ejercicio que no son tan difíciles. ¿Listo? Entonces hagamos un ejercicio. El ejercicio nos dice: se sabe que la integral de AB, bueno, digamos que de 0 a 10 de una función por un diferencial de x vale 8. Y que la integral desde 8 a 10 de una función de f de x vale 3. Entonces nos preguntan, calcule cuánto vale la integral desde 0 hasta 8. Esta es la pregunta. Entonces, ¿cómo se resuelve en este ejercicio? Vea que aquí no están dando ni siquiera una función, nos dan cuánto vale el valor de la integral. Entonces vamos a utilizar esta propiedad. Primero que tenemos que identificar cuál es el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo va desde 0 hasta 10, o sea, el número mayor. Desde el número inferior, que es 0, hasta el 10. O sea, de 0 a 10. ¿Y cuál sería el punto intermedio? ¿Cuál sería el valor de C? ¿Quién me diría? ¿Quién me dice cuánto vale C? El 8 no. El 8. ¿Por qué? Porque 8 está en el límite de la integral y está dentro del intervalo. Entonces ya identificamos que C es 8. ¿Cómo vamos a encontrar esta integral? Con esta propiedad. Primero que todo vamos a decir que la integral de 0 a 10 se puede ver como la integral de 0 a 8, de 0 a 8, más la integral de 8 a 10. De 8 a 10. ¿Y cuáles integrales conocemos? Conocemos esta y conocemos esta. Conocemos pues el valor, vea que nos dicen que esta vale 8 y que esta vale 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar esta integral, que es la que queremos encontrar. Entonces la voy a despejar aquí arriba y una vez para ahorrar espacio. Entonces al despejar esa integral, nos va a quedar como, esta pues ya está al otro lado de la igualdad, entonces queda igual, o sea, de 0 a 10, f de x, y esta integral que está sumando va a pasar a restar. La misma idea de unas ecuaciones lineales, sí, o sea, de 8 a 10, f de x. Y ya simplemente tenemos es que reemplazar los valores de las integrales que nos dieron. Entonces la integral de 0 a 8, f de x, ¿es quién? Esta integral, ¿cuánto vale? La integral de 0 a 10. Vale 8. Menos la otra integral que vale 3. Entonces, ¿cuánto va a valer esta integral de 0 a 8? 5. Ejercicio difícil. No, para nada. Ejercicio sencillo, simplemente que se utilizó una propiedad. Esta propiedad se utiliza bastante. Hola, Mariana. Ahí donde está pues como el menos, ¿no sería de 10 a 8? De 10 a 8. No. No. No, porque vea que nos están dando la de 8 a 10. Y esta estaba al otro lado sumando. Ah, ok. Ok, partimos de esta propiedad. Recuerden que partimos de AB
de f de x igual de a a c, f de x más de c a b, f de x. Teníamos este valor y teníamos este valor, simplemente despejamos esto. ¿Listo? ¿Qué les pueden cambiar en este ejercicio? Que ya leen estas dos y tengan que despejar esta, o que leen estas dos y simplemente tengan que sumarla. Les pueden variar bastante. Entonces, muchachos, por hoy quiero dejar acá.